Un minuto. Escríbanme lo que recuerden de la anterior clase, porque de eso es vital para que entiendan lo que vamos a tratar en esta clase. Recuerden, ninguna pregunta es cerrada. Esperemos un momento, por favor. El docente ha tenido inconvenientes con su internet. En breve ya estamos continuando con la sesión. Las disculpas del caso. He tenido problemas con el internet en este caso. Eh, sí, las disculpas del caso. Ya, entonces seguimos con el tema. ¿Ya? He tenido un pequeño problema de conexión. En primer lugar, ya. Entonces, como habíamos quedado, estoy a la espera, vamos a ver de sus comentarios. Aprovechando este pequeño interludio, por así decirlo. A ver, ya. Y vamos a refrescar entonces. ¿Ya? Como les señalo, lo primero que tienen que entender es que todo procedimiento administrativo se rige por normas. Y hay dos diferenciaciones del procedimiento administrativo. La primera diferenciación del procedimiento administrativo va dirigida justamente para los administrados. ¿Quiénes son los administrados? Somos todos nosotros. Todo ciudadano es administrado del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de cumplir con todos los requerimientos del ciudadano. ¿Y cómo los cumple? Se preguntarán. Pues lo cumple de una manera sencilla. Lo cumple a través de los procedimientos administrativos que se generan dentro de la gestión pública. A ver, ¿me pueden, en comentarios,
a ver, señalar qué consideran ustedes como la gestión pública, porque es muy importante. La gestión pública viene a ser todo lo que se ha dado en atención no solo al tiempo que se requieren los documentos públicos, sino también en atención a todo lo que requiere la actividad pública. Recuerden, desde talar un árbol hasta pedir un papel, dentro de la actividad pública requiere un acto administrativo. Puede ser externo e interno. Recuerden, externo de la administración para los ciudadanos, interno de la administración para la propia administración. ¿Y con qué documentos se dan los documentos de administración interna? Mediante los oficios. Digo, mediante los memorándums. De memorando a memorando me comunico entre áreas. Por ejemplo, tengo el requerimiento de papel. Entonces, ¿qué hago cuando tengo el requerimiento de papel? Solicito al área de abastecimiento que me brinde el requerimiento de papel. ¿Cómo lo solicito? Mediante un memorándum dirigido hacia la persona que tiene encargada ese abastecimiento de papel y el recurso. Pero, recuerden, toda la comunicación dentro del Estado tiene que estar sustentada. Todo acto administrativo está regulado, en este caso, por el tubo de la ley 2744, que establece que todo procedimiento administrativo debe seguir el debido procedimiento y toda norma y resolución y acto administrativo debe estar debidamente sustentado. Y aquí viene el punto de la anterior clase. Ojo, en la anterior clase se trató el tema principalmente sobre la cual se está señalando. El primer tema principal era que todo acto administrativo y dentro del Estado tiene que ser breve, conciso y directo. De la manera en que sea conciso. ¿Qué significa eso? Que en la administración pública el acto per se perfecciona. Asimismo, el acto, si tú no eres concreto dentro de lo que pides, es difícil que la administración te dé, en este caso, lo que tienes que tener. A ver, ¿alguien se recuerda lo que estábamos señalando? A ver, los dejo en comentarios. Si se recuerdan, ¿cómo se redacta un documento administrativo? A ver, los leo. Lo que leamos en la anterior clase. ¿Cómo es la manera en que ustedes van a redactar un documento administrativo? A ver. A ver, chicos. Ya. Vamos a hacer. Sé que es sábado y sé que estamos todos cansados. Y bueno, a ver, los espero brevemente en el chat. Si es sábado, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. A ver, vamos a ir llamando. A ver, redactando nombre, fecha y asunto.
Perfecto, estimada Jacqueline. Tiene que, claro, agregaría algo adicional. No solo redactando fecha y asunto, sino también redactando, por sobre todas las cosas, el cuerpo, porque el cuerpo tiene que ser, en este caso, un cuerpo en el cual sea adecuado. ¿Qué significa? Que si ustedes ponen un documento administrativo, les pongo un ejemplo. Yo quiero papel y sustento, necesito imprimir muchas cosas, muchas hojas. La persona encargada del área de abastecimiento no va a poder, en este caso, entender lo que requiere, porque dices, todos necesitamos imprimir, pero ¿por qué es lo que lo requieres imprimir? ¿Cuál es el documento que tienes que sacar? Entonces, para esos casos, ¿qué hacemos? En el cuerpo del texto ponemos, de mi mayor consideración, estimado, por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitar, en este caso, el presente requerimiento del asunto de la referencia. Recuerden, siempre la referencia es lo que van a requerir. Referencia, requerimiento de papel. Pasan después de la referencia a la estructura, del documento de la referencia, solicitando un requerimiento de papel por X unidades. 100 hojas, 200 hojas, y sobre esa base van a sustentar su pedido. ¿Qué significa? Que luego de ser el monto, van a especificar para qué acto administrativo o para qué gestión lo están solicitando. Por ejemplo, necesitamos para oficios de respuesta de transparencia hacia los ciudadanos. Ahí cambian. Porque ustedes no solo están requiriendo papel, sino están especificándole. Tienen que ser precisos, concisos y directos. Precisos en la parte en que se señala qué quieren y por qué lo quieren. No basta decir requiero papel, sino por qué lo requiero. Directos, no dar explicaciones más de las necesarias, porque si uno sobreabunda, al final, quizás recordar que al menos dentro de lo que es considerado un memorándum de comunicación interna, no todas las unidades orgánicas dentro de las diferentes entidades del Estado tienen la misma, en este caso, estructura. ¿Qué significa? Yo, como área legal, puedo tener un lenguaje, en este caso, más legal, pero el área de abastecimiento o el área, por ejemplo, de tesorería, ellos no tienen ese lenguaje y tienen, en este caso, un lenguaje más económico, de términos más monetarios. Entonces, uno tiene que adecuarlo, tiene que ponerle, y todo texto siempre es así, y en este caso hago alegoría de la primera clase en la que se, de una manera, la parte de la ortografía, tiene que, como parte de la ortografía y la redacción de un documento administrativo, tiene que ser entendible no para nosotros, porque nosotros entendemos el concepto del documento, sino para los terceros que van a recibir ese documento y lo van a leer. Porque de que lo entiendan va a requerir que te den lo que has solicitado en el menor tiempo posible. Se trata de emplear no el lenguaje adecuado, diría, sino el lenguaje más sencillo de entender, como consejo siempre. Los mejores profesionales son los que pueden decir lo mucho en menos palabras y que tú puedas leer su documento y entiendas perfectamente lo que está diciendo. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, y ahora, vamos con el oficio. El oficio, en este caso, como ya les he explicado dentro de las presentes clases, lo que busca es una comunicación al ciudadano. Por lo tanto, o a una entidad diferente. Por ejemplo, un oficio de Presidencia de la República al Ministerio Público. O un oficio de la Municipalidad a la Fiscalía. En esos casos, el oficio tiene que tener la estructura, pero al mismo tiempo tiene que ser mucho más simplificado el lenguaje. ¿Qué significa? Que, recordemos, siempre el Estado está para servir al ciudadano, por lo que cuando se remitan oficios, especialmente los dirigidos a los ciudadanos,
Y en la praxis se podría decir, se dan más en la parte de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, cuando se traten de esos oficios, el lenguaje inclusive tiene que ser más sencillo. ¿Por qué? Porque dentro de la administración pública se trabaja con conceptos muy netos de la administración pública, pero que para un externo no los va a poder conocer. Entonces, como verán, hay múltiples factores, múltiples aristas dentro de redactar un documento, pero quiero que les quede eso claro. Y la última parte de lo que de la anterior clase era siempre verifiquen. Eso es lo principal. Recuerden, ya sea electrónico, físico, sea cual sea el documento, ese documento posteriormente es público y es pasible de revisión. ¿Qué pasa si firman algo sin leer o si se les ha pasado algo? Recuerden, dentro de los documentos administrativos de la gestión pública está el informe. Si ustedes hacen su informe para sustentar una decisión, por ejemplo, imaginemos que ustedes trabajan en una municipalidad y hacen su informe para sustentar una decisión sobre el aumento de tributos y en su informe omiten, en este caso, señalar la base normativa sobre la cual invocan o el presupuesto, en este caso, que señalan para justamente hacer el presente acto, entonces ese acto administrativo posteriormente va a ser sujeto a revisión. Y si es sujeto a revisión, puede inclusive derivar en responsabilidad administrativa funcional y en los peores inclusive de los casos, responsabilidad administrativa civil o penal, dependiendo de lo que vea el órgano de control. Así que es muy importante, más que nada en la gestión pública, tener un adecuado manejo de los documentos. Todo lo que firmen son responsables. Y al ser responsables, tienen todo el peso en este caso. Así que, si es necesario, tienen que leerlo 10, 20 o 30 veces con tal de que esté todo correcto. Porque recuerden, en los informes, donde sustentan decisiones que impliquen presupuesto, la responsabilidad es importante que van a tener, porque sobre su informe se va a basar. Eso como un último dato, por así decirlo. Entonces, vamos al tema que nos compete el día de hoy. Como verán, el tema de la presente sesión es la redacción de las solicitudes, recursos y notificaciones administrativas. En ese sentido, vamos a entender en este caso, como ya les había indicado, una redacción efectiva en la gestión pública. ¿Cómo es una redacción efectiva? Lo principal es la claridad y entender a quién va dirigido. No es lo mismo dirigirte a una entidad del Estado, o a un ciudadano. ¿A quién va dirigido? O a una autoridad. Por ejemplo, no es lo mismo que uno redacte un oficio para la Contraloría General de la República que redacte un oficio para el gobierno regional o la municipalidad distrital. En este caso hay que tener mayores, en este caso, cuidados y en atención, en este caso, a la información y la capacidad técnica de cada entidad. Porque, recordemos, no todas las entidades funcionan de diferente manera. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes trabajan en el Ministerio de Vivienda y la Fiscalía les solicita un documento. Entonces, tienen que tener 5 o 3 veces más cuidado dentro de ese documento para remisión fiscal que para un documento, por ejemplo, de transparencia que puede ser realizado por un ciudadano. Es diferente. Siempre recuerden al destinatario, a quién va dirigido. Y sobre a quién va dirigido, ustedes podrán realizar la otra parte. ¿Cómo lo redacto? ¿Cuál va a ser mi lenguaje al redactarlo? Recuerden, cuando es autoridad, y si la autoridad, por ejemplo, es una autoridad que ustedes ya conocen, que tiene un conocimiento técnico elevado, por ejemplo, si van a redactar un oficio dirigido al BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, es una autoridad con técnicos y profesionales de muy buen nivel, los cuales
van a poder entender los términos que se refieren. Entonces, ahí sí vale usar términos técnicos. Pero, ¿qué pasa si ustedes están respondiendo una solicitud de transparencia de un ciudadano X? Probablemente van a tener que usar un lenguaje más sencillo, porque recuerden, tienen que tener en este caso atención a quién va dirigido el documento. A ver, vamos a hacer un ejercicio pequeño. Imaginemos que yo soy, a ver, vamos a poner un ejemplo para ver si me entendieron un poquito. Imaginen que, a ver, voy a hacer una pregunta para los alumnos que estén en Perú. Imaginemos que el expresidente Martín Vizcarra le solicita un documento por transparencia. ¿Cómo lo van a responder? ¿Mediante qué documento? Los leo en los comentarios. A ver. Vamos. Recuerden, el expresidente me solicita ese documento por transparencia. ¿Con qué tipo de documento le respondo? ¿Y con qué lenguaje le respondo? Ya. Creo que ya les di tiempo suficiente. Ahora vamos a leer. Y emplear lenguaje adecuado, un oficio o informe utilizando el lenguaje formal. Estimada Luz, estuviste muy, pero muy cerca. Pero lamentablemente, bueno, dijiste la respuesta correcta, pero sí, yo creo que dijiste la respuesta correcta a medias. Voy a explicarte el porqué. Un oficio, es lo correcto, efectivamente, porque le vas a comunicar a un ciudadano. Entonces, el informe es para sustentar tu área. El informe, por ejemplo, puede ser, te piden un informe del mismo. En transparencia, lo que pasa es que en el oficio va contenido quizás el informe que te han pedido de la información. Pero el documento que netamente le vas a responder es el oficio. El lenguaje formal y claro tiene que justamente ir en atención a la persona. En este caso, al ser un expresidente, quizás esa información sea sea más delicada y hay que darle el trato correspondiente. También no es lo mismo, y ahí quiero hacer la distinción, quién lo pide en relación a los ciudadanos. Por ejemplo, no es lo mismo que sea un expresidente, un político, o en este caso, no es lo mismo que sea una persona que tenga, por así decirlo, por ejemplo, el señor Esteban, estoy inventándome, el señor Esteban que tiene su bodega. No es lo mismo que sea esa persona, que sea, por ejemplo, señor Acuña o el señor Vizcarra, o cualquier otra autoridad, porque la calidad de información que ustedes les van a dar va a ser diferente. Ahora, ¿me pueden poner un ejemplo sencillo? ¿Qué pasaría si ustedes, en este caso, trabajan dentro de una municipalidad, dentro de un hospital, y solo hay una computadora? Ojo, solo hay una computadora. ¿Cómo remitirían la información? Con un oficio, en este caso, digital, por medio electrónico, o por un oficio, en este caso, a mano. A ver.
Ya, a ver. Eh, ya. La respuesta, claro. Bueno, no por computadora, sino un documento elaborado, en este caso en computadora, digitalizado. Inclusive puede tener firmas electrónicas, pero le van a remitir vía correo. Y acá vamos a empezar con los temas de la clase. Netamente dicho, en una gestión eficiente. ¿Cómo es una gestión eficiente administrativa? Una gestión eficiente a nivel administrativa es una gestión que optimiza recursos, teniendo, en este caso, conocimiento de sus flaquezas y sus fortalezas. Si, por ejemplo, solo hay una computadora, quizás el documento esté a mano, firmado, pero puede ser escaneado y puede ser remitido vía correo. Ahí viene, en vez de remitírselo vía físico. Porque eso implica ¿qué? Implica desplazamiento de personal, implica horas hombre, e implica que ese personal que podía posiblemente estar atendiendo a un enfermo, se dedique a entregarle la información al ciudadano. ¿Me entienden la idea? Entonces, vamos a ver las solicitudes de los diversos recursos, los mecanismos claves para la articulación entre la ciudadanía y la administración pública, promoviendo siempre los principios de legalidad, transparencia y sobre todo una buena gestión administrativa, que es a lo que se va encaminado toda la gestión pública. Es una gestión administrativa digital que acompaña al ciudadano, que no ofrezca trabas, menos burocrática y que sobre todo esté en el mejor interés del ciudadano, porque recuerden, si algo al menos quiero que entiendan de la clase de hoy es que el ciudadano es como un accionista del Estado. El Estado, imaginemos que es una empresa. La empresa, ¿para quién responde? ¿Verdad? Entonces, ¿y quiénes son los que al final, el gerente, si esto puede gerenciar, pero al final las ganancias, las utilidades van para los accionistas? Y todas las cosas que pueden pasar mal al final van para los accionistas. Entonces, la propiedad del Estado está en los ciudadanos, somos los accionistas, en este caso, del Estado. Así que tenemos todo el derecho a exigir servicios de calidad, autoridades de calidad y sobre todo procesos de calidad. Ahora bien, la solicitud administrativa, la activación de los derechos. ¿Cuándo se empieza a emitir un acto administrativo? A través, en este caso, de una solicitud administrativa en el punto de vista formal, ya seguramente habrán escuchado de los famosos formularios, el FUA, y en este caso, de acuerdo a los procedimientos internos de cada entidad, siempre son un formulario que se rellena para determinados actos, ya sea para, en este caso, para programar inclusive formularios para matrimonio, formularios para numeración municipal, formularios para inscripción de nacimiento, formularios para cambio de DNI, para numeración, diferentes actos. Es una manifestación de voluntad del administrado. Al remitir el formulario, inicia el proceso administrativo, señalando su legítimo interés. Por ejemplo, si es un formulario para un matrimonio, los administrados, en este caso, los futuros esposos, manifiestan su voluntad de casarse a través de la municipalidad, a través del matrimonio civil. Tienen un legítimo interés. ¿Cuál es su interés? Casarse. Ahora, otro ejemplo. El administrado que solicita el funcionamiento de su negocio, ¿cuál es su legítimo interés? Su negocio, que esté operativo. O la necesidad. Por ejemplo, un ciudadano solicita un certificado de numeración municipal. ¿Por qué lo necesita? Para escribirlo en registros públicos y porque quizás esté en un litigio. Ahí viene. Toda la información es por, en este caso, legítimo interés, alguna necesidad de un ciudadano, pero siempre de acuerdo a los parámetros que establezca cada entidad. Recuerden, cada entidad tiene los famosos TUPA,
los procedimientos internos de, de las municipalidades, de los municipios, de todas las entidades del Estado se regulan ahí. Y de acuerdo en este caso al artículo 106 del texto único ordenado de la ley 2744, señala que las solicitudes deben ser claras, detallando el objeto, los hechos fundamentados en hechos de derecho y sobre todo los documentos. Para quizás los alumnos que estén en otro país sea un poco confuso, porque más que nada, y eso es algo muy de abogados, no es cuánto sabes, sino cuánto puedes probar. Entonces, a la administración pública, cuanto más le pruebes, mejor es. Es por así decirlo, le das más claridad. Y cuanto más claridad le des a tu sustento, más posibilidades hay que te lo acepten. Por ejemplo, un certificado de numeración municipal. Se le da todos los elementos, en este caso, los planos, la categoría de fábrica, o todos los documentos que se requieran, la titularidad, en este caso, que está la vivienda continua, por ejemplo, la colindante, tiene la numeración municipal, un número abajo del que se solicita. Todos esos dan lugar a que la solicitud se proceda rápidamente. Pero, ¿qué pasaría? Si yo simplemente solicito a la municipalidad, solicito certificación de numeración municipal, pero no adjunto planos. Y la zona en donde estoy, justamente la vecina del costado tenía la numeración municipal, y no solo eso, tenía la numeración municipal y estaba, en este caso, con un número diferente al número que solicité. Un número atrás, por ejemplo, si es numeración municipal 345, ella era 346. Y solo esa prueba pudo haber evitado que no me observaran mi documento y me diera, en este caso, la razón. Es por eso que es muy importante que tengan el sustento adecuado, porque cuando tienen el sustento adecuado, el acto administrativo puede ser mucho más rápido y mucho más celero. Ahora, vamos a ver, en este caso, otro punto. La estructura. La estructura y la claridad son los pilares para la solicitud administrativa. ¿Cómo hacemos que nuestro acto administrativo prospere? Porque no vale solo presentarlo, hay que presentarlo bien. Porque si lo presentamos con deficiencias, olvidándonos un nombre, olvidándonos un dato importante, por ejemplo, si somos empresa, presentamos nuestro certificado de numeración de sistema de funcionamiento y no adjuntamos la vigencia de poder de nuestro representante legal o gerente, en todo caso. Este acto administrativo va a ser observado. Entonces, la estructura y la calidad son los pilares para una solicitud eficaz. ¿Y cómo podemos hacer en este caso que nuestra solicitud, que la entidad nos procese adecuadamente la solicitud, promoviendo una cultura organizacional centrada en que el ciudadano implica que las entidades faciliten el acceso a derechos mediante documentos comprensibles? El ciudadano tiene que entregar una solicitud amparada, si es cierto, en derecho, con documentos comprensibles, señalando todos los documentos de ley, pero para eso la autoridad tiene que detallarme a través del TUPA, a través de cuál es el procedimiento a seguir, de una manera simple y sencilla que pueda ser de fácil acceso. Recuerden, ningún trámite administrativo puede ser observado sobre la base de requisitos que no estén contemplados dentro de la ley o dentro de este caso de sus TUPAs o procedimientos internos de la entidad. Ahora, en este caso se van a dar unos pequeños tips para que justamente la solicitud estructurada con un lenguaje claro, sin tecnicismos, sea emitida adecuadamente. Primero, el encabezamiento, dirigido a la autoridad competente. Por ejemplo, si voy a solicitar mi licencia de funcionamiento de la municipalidad en el INSE, tiene que estar dirigido ¿a quién? Al alcalde de la municipalidad del INSE. Si voy a dirigir mi solicitud dirigido a un hospital, tiene que estar dirigido al director del hospital. O si voy a dirigirme mi solicitud al Congreso, tiene que estar dirigido al presidente del Congreso. Siempre en el encabezado, normalmente cuando es para entidades de parte de un ciudadano,
va dirigido a la máxima autoridad y posteriormente Secretaría General lo va a derivar. Identificación del solicitante, datos completos y precisos del interesado. Nombres completos, DNI, o en su defecto, carnet de extranjería. Si es una empresa, o como le decimos, persona jurídica, por ejemplo, yo soy la empresa, eh, eh, Lagarto EIRL. Entonces, como soy una empresa, en este caso, Lagarto EIRL, ¿cómo me constituyo? ¿Cómo me identifico? Con el RUC. Entonces, pongo en mi solicitud Lagarto EIRL con RUC tal. Y en este caso, representada en este acto por mi gerente general, el señor tal. Así se hace la solicitud cuando eres una empresa. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que vamos a hacer en este caso una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Somos una ONG, somos una asociación vecinal. Asociación vecinal tal, identificada en el registro de personas jurídicas, en la partida tal, y en este caso debidamente representada por el presidente tal, conforme las facultades que se me otorgan dentro de la partida registral. Ahora, exposición de hechos. Descripción ordenada y detallada de lo que motiva mi solicitud. Recuerden, ¿qué es lo que quiero y por qué lo quiero? Simple. No más de tres párrafos o 4 párrafos. Si es un tema muy engorroso, entonces en el anexo se pone un escrito contiguo y en el escrito ya se explaya. Regularmente, y ahí viene, en este caso, como tip, si es un escrito que es una solicitud de índole más legal, más técnico y más normativa, lo recomendable es que el anexo o en esa solicitud sea realizado por un abogado. Pero si es una solicitud de carácter más técnico, en este caso, en temas, en este caso de edificación, lo recomendable es que sea realizado por un arquitecto o un ingeniero. Siempre pueden hacer eso para que justamente esté más claro y con mayor sustento. Ahora, el petitorio, claro, tienen que establecer sin menor lugar a dudas qué es lo que quieren, de frente. A usted, señor alcalde, solicito que me proporcione en base a la ley de transparencia la siguiente información. A usted, señor director de la municipalidad digital, solicito que se me incorpore en el registro CONAIS y solicito que se me incorpore en el programa Vaso de Leche. O en este caso, los programas de CUNAMAS. Ahora, los fundamentos normativos. De frente, por ejemplo, solicito en base a la ley de transparencia que se me brinde la información solicitada. No se explaye mucho. La ley y el número de la ley. Eso es el fundamento normativo. Recuerden, solo y solo si la solicitud es sencilla. Si es ya más estructurada, tienen que ahí requerir el sustento de un abogado, un ingeniero, un arquitecto, dependiendo de qué solicitud van a presentar. Y los documentos adjuntos son la documentación que va a sustentar su petitorio. Ahora, firma y fecha. Se pone el último, firmado, Lima, el día que estamos hoy, 28 de junio del 2025. Firmado, nombre y DNI, firma. Pero ¿qué pasa si somos una empresa? Somos Lagarto EIRL. Entonces, somos Lagarto EIRL. Entonces, ¿quién firma? El gerente general. Entonces, Lagarto EIRL
el nombre del representante legal abajo, y ahí justamente se señala, se firma, acompañado debidamente de la vigencia de poder. Ahora, los recursos administrativos y el control interno. En este caso, si la autoridad te deniega algo, y te lo deniega tú teniendo los fundamentos jurídicos, tienes una base de recursos que puedes utilizar para lograr, en este caso, impugnar ese acto administrativo y que te den justamente la razón. Pero ojo, esos recursos administrativos tienen que ser realizados por un profesional adecuado. Uno puede saber los recursos, pero justamente el profesional es el que te lo va a encaminar. Por ejemplo, una multa de tránsito. El recurso más básico es descargo. Posteriormente, si te lo deniegan, tienes el recurso de la apelación, y así sucesivamente. Actúan como un mecanismo de control interno para asegurar la legalidad y la razonabilidad de los actos. La correcta interpretación y formulación de estos recursos es vital para evitar observaciones de órganos de control. ¿Qué pasaría si uno se postula para ser beneficiario del programa Vaso de Leche o Junamás y te lo deniegan? Tú teniendo en este caso la ficha de Conadis, todo, y te lo deniegan. Ahí viene la Contraloría General de la República y señala, efectivamente, hay un trámite administrativo. El funcionario que te haya negado esta información, tú tenías la razón y por lo tanto se le va a hacer procedimiento administrativo sancionador. O vamos a ver un caso, quizás para la gente de Perú, disculpen, un poco más accesible. Ustedes están postulando a un concurso público. Ustedes han remitido toda la información y lo han hecho perfecto. Pero en la entrevista o en una fase de concurso, a pesar de que ustedes han respondido todo, los jalan. Y a una persona X, que luego posteriormente se entera que quizás tenía algún vínculo o algo, extrañamente pasa, pese a que los puntajes y lo que respondió era lo mismo. Entonces, ahí, ese acto administrativo tiene que ser revisado. ¿Y qué pasaría si la persona que le dieron la plaza tiene título falso? Ahí, con mayor razón, tiene que ser investigado. Y por eso ahí viene el ejemplo de la Contraloría General de la República, quien tiene las facultades conforme el marco normativo del sistema de control para poder realizar estas actividades. En este caso, la capacitación de los servidores públicos es fundamental para organizar al ciudadano en su correcta redacción y encauzamiento, garantizando un procedimiento justo. Los servidores públicos están para servir al ciudadano, por lo tanto, deben ayudarlo e interpretarlo a favor del administrado y tener esos conceptos claros para que justamente el trámite prospere. Entonces, vamos brevemente a hacer el tipo de, a ver, en este caso de una manera un poco, quizás, algo veloz y de manera general, los tipos de recursos para que entiendan los recursos y los plazos. ¿Ya? Nuevamente eso se explaya un poco más en derecho administrativo, que ya es netamente ver los recursos. Entonces, la identificación del acto, primero, para la redacción del recurso, lo primero es que debe ser jurídica, accesible, argumentativa, pero concisa, clara y secuencial. Están narrando una serie de hechos. Identificación del acto administrativo impugnado. Una denegatoria, por ejemplo. Ustedes han presentado su solicitud para tener un matrimonio civil y les han observado, diciendo que la persona todavía no se había divorciado. Pero ustedes le muestran la partida y le muestran donde corren registros públicos que la persona ya se ha separado. Inclusive le muestran la partida de divorcio. Entonces, un resumen de los antecedentes del caso. Se divorció la persona, nos casamos, ya salió el documento donde sale que ya es divorciada y por lo tanto tiene la capacidad para casarse. Fundamentos de hecho y de derecho, el detalle argumentativo, las bases incurriendo en cada uno de los errores que ha remitido la administración pública y un petitorio concreto. Regularmente es que se revoque el acto administrativo, que se conceda la petición. Los recursos, en este caso son tres. En este caso,
que le voy a explicar. La reconsideración. El plazo para interponer un recurso de reconsideración es de 15 días hábiles contados desde que te notifican. Para interponer un recurso de reconsideración, lo primero que se tiene que hacer es contar con prueba nueva. Por ejemplo, en el caso de que no hayan dejado contraer matrimonio, porque supuestamente, según el funcionario municipal, la persona todavía seguía casada, la prueba nueva sería la resolución, en este caso, ya sea judicial, si es judicial o notarial, anotada en el registro de personas jurídicas, que la persona efectivamente se divorció y está en la capacidad legal para poder contraer matrimonio. En este caso. Y el DNI que figura el cambio de casada a divorciada. Esa es prueba nueva. Ahora, el recurso de apelación es para la revisión ante un superior jerárquico. Por ejemplo, el superior se emitió, por ejemplo, en Indecopi, te denegaron la marca. No sé si, ¿cuántos de ustedes escucharon la marca de SP que tenía un símbolo obsceno? A ver. Levanten la mano los que escucharon el caso de SPS. A ver. O el caso de la marca, en este caso, Adidas. O en este caso sí fue una marca parecida a Adidas, pero que se logró registrar. No, bueno, en esos casos, que te venía, por ejemplo, Indecopi, el registro de tu marca, tú puedes apelar. Y se apela ante la sala, en este caso de propiedad intelectual, y la sala con los nuevos argumentos puede rechazar o, en este caso, aceptarte la petición y solicitar en este caso, a la parte, en este caso, a la primera autoridad que emitió la resolución administrativa que revoque el acto y te conceda. El recurso de revisión es de uso más restringido y exige una argumentación excepcional, que se revise el acto administrativo per se. Es muy poco usado, más usado, por ejemplo, el recurso de queja por efecto de tramitación. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, tú emites un recurso solicitando la licencia de funcionamiento y ha pasado 2 meses y no te han dado. Entonces pones un recurso de queja por defecto de la tramitación. Y con ese recurso te dan justamente las herramientas y si te dan la razón, te dan tu trámite administrativo y se le hace una modificación al funcionario. Ahora, la clave de todo esto es la notificación. Recuerden, todo recurso administrativo empieza cuando te notifican. Ahí empieza a computarse los plazos. Entonces, ¿cómo se computan los plazos? Cuando la notificación es válida. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuándo creen que era? Antiguamente, para que sea válida la notificación, tenían que enviártela a tu domicilio. Ahora, con la notificación electrónica, eso ya cambió. Ahora es válido desde que te notifiquen a tu correo. Pones en tu solicitud, en este caso, imaginemos que es de solicitud de certificado de numeración. Pones su correo electrónico y a ese correo electrónico te van a notificar, te va a llegar la resolución. Pero, ¿cuál es la peculiaridad? Es que tú tienes que poner el acuse de recibo. ¿Qué significa? Que si te llega el correo electrónico que esté notificándote X actos administrativos y tú no le dices recibí conforme, ese acto administrativo todavía no se puede computar el plazo. Para que estés válidamente notificado, tú tienes que poner recibí conforme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y es humano, uno se equivoca y pone mal el correo electrónico, ese acto administrativo pasa a ser un acto administrativo que se le ha notificado a otra persona, por lo tanto no pueden computarse esos plazos a ti. Por ejemplo, imaginemos que la persona encargada de la IRL, Lagarto IRL, pone Lagarto nomás en su correo, y era Lagarto IRL el correo, @gmail, hotmail, X. No se le va a notificar adecuadamente. Por lo tanto, para que sea notificado electrónicamente válido, tiene que ser, en este caso, notificado conforme a los procedimientos establecidos.
Se regula la normatividad, en este caso, a través de la ley, de la modificatoria de la ley 2744 en el tubo del texto único ordenado de la ley 2744. Es crucial para el conocimiento oportuno del acto administrativo, garantizando el debido proceso. No solo el envío de los documentos, sino una garantía sustantiva. Una notificación eficaz permite al ciudadano ejercer su derecho a la contradicción, impugnación o ejecución voluntaria del acto. Debe realizarse con medios válidos, casilla electrónica, domicilio físico e dicto, y contener principalmente mención del acto, copia, fecha de emisión y notificación y nombre del notificador. Cualquier error de forma puede generar la nulidad de esa notificación y, por lo tanto, retrotraer todo el acto para que se notifique de nuevo. Eso es válido cuando se está impugnando los derechos de defensa. Ahora, vamos, en este caso, a dar unas breves conclusiones y luego vamos a hacer un ejemplo práctico de un recurso administrativo. Antes de empezar con eso, quiero hacerles la consulta. ¿Cuántos de ustedes de acá son abogados o han estudiado Derecho? Levanten la mano. ¿Cuántos piensan ser abogados o tienen un interés en estudiar Derecho? Levanten la mano. ¿Cuántos ven temas relacionados con Derecho? Levanten la mano. A ver. O ¿cuántos son ingenieros, por ejemplo, contadores? Levanten la mano. Un pulgar, sino arriba. A ver. Les pregunto esto porque los ejemplos que voy a presentar son ejemplos quizás un poco técnicos. Y ahí sí quiero que por favor me hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Es de vital importancia, puesto que son conocimientos que en mi praxis, yo como abogado puedo saber, pero una persona que no conoce de leyes, o que no ha visto los procedimientos, en este caso de la primera mano, le puede parecer un poco confuso e inclusive un poco tedioso. Lo voy a tratar de hacer lo más práctico posible para que sea más que nada entendible y que no genere dudas. Pero por favor, si algo no queda claro, si un concepto no lo tienen claro, escríbanlo en el chat o levanten la mano. El estudiante de recursos humanos, perfecto. La área de recursos humanos es una área que está intrínsecamente relacionada al derecho. ¿Por qué? Porque vas a ver contratos de personal, vas a ver la liquidación del personal y posiblemente vas a ver conflictos laborales entre el personal y la empresa. Y dentro de los conflictos laborales entre el personal y la empresa están los conflictos entre SUNAFIL. Y SUNAFIL, al ser una entidad estatal, tiene que uno estar encaminado por eso. Y aquí viene el otro tema que les estaba señalando. Miren, si es cierto, las notificaciones ahora son por correo, algunas entidades, como la SUNAFIL, la SUNAT, produce, establecen que la notificación es válida. Bueno, produce no, más que nada la SUNAFIL, la SUNAT, la produce también, tiene su casilla electrónica, también tiene, en este caso, UEFA, Indecopi, si uno se registra. Ahora, últimamente están haciendo la del MTC, y están, en este caso, el Poder Judicial, que si no es, pero se considera en muchos casos válidamente notificado una vez que ingresa a tu casilla electrónica. Y es responsabilidad del administrado velar por ese cumplimiento que remitan en la casilla electrónica. ¿Qué significa esto? SUNAT me pone una multa
y yo por X cosas estoy trabajando todo el día y no tengo tiempo, vengo cansado, y no he revisado mi clave root. Se me pasó el plazo para impugnar y tengo una multa. Y ahora eso con las nuevas modificatorias es válida. Hay casos inclusive todavía más complicados. Por ejemplo, en los casos en que la Contraloría General de la República asigna de pleno derecho casillas ya electrónicas. Por lo tanto, te notifican ahí y ya corre tu plazo. Tienes que estar atento a eso. Eso implica un doble deber del ciudadano. ¿Sí es cierto? Facilita la administración pública para el ciudadano, le da un deber de, si tiene casillas electrónicas, monitorearlas al menos una vez a la semana. Y si es la empresa, peor todavía. Cuando una es empresa, tiene que monitorear la casilla de la SUNAT, en este caso la casilla Sol, la casilla de SUNAFIL, y dependiendo de qué actividades realice, si es actividad pesquera, minera, o alguna actividad relacionada con algunos permisos que tiene que dar el Estado de transporte, tiene que revisar las casillas. O, por ejemplo, inclusive para los que están en el extranjero, si vienen a Perú y tienen un carnet de extranjería, tiene uno como extranjero que revisar la casilla de migraciones. ¿Por qué? Porque ahí te notifican si tienes observaciones, si te deniegan la prórroga, si te aceptan la prórroga, si procede el cambio de domicilio y todos los actos, en este caso, en relación a los migrantes, te notifican en la casilla. No te notifican al correo, te notifican a la casilla. Tienes que dar una casilla a un usuario y es tu obligación, en este caso, como persona extranjera dentro del territorio peruano, realizar el constante seguimiento de esta casilla. Y todo eso con las implicancias tecnológicas que tienen. Recuérdense, como hemos visto, todo procedimiento administrativo es de vital importancia que se conozcan los plazos, pues que al conocer los plazos, uno puede plantear los recursos que considere pertinentes, ya sea apelación, reconsideración, queja. En este caso, es de vital importancia, ¿ya? Así que, como consejo para la estimada Cintia, si eres del área de recursos humanos, lo vital, siempre revisar la casilla de la SUNAFIL, porque allí van a notificar las medidas de inspección, las órdenes, las posibles denuncias, son actos del día a día de las empresas. Ya. Ahora, vamos con la conclusión. Redactar bien es gobernar bien. ¿Por qué esta conclusión? Primero, la redacción es un servicio público, es como un servicio público, porque una buena redacción te acredita justamente que se puede entender el contexto de ese trámite. Y el contexto del trámite significa que tú vas a entender a la perfección lo que la administración quiere. Si de casualidad el presente trámite es confuso, no se podrá, en este caso, entender a lo que se está refiriendo y podría haber una herramienta de vulneración de los derechos de los ciudadanos. Recuérdense, el abogado tiene su lenguaje, el ingeniero tiene su lenguaje, el arquitecto tiene su lenguaje. La capacitación y la empatía. Como funcionarios públicos, a veces nos olvidamos que nuestra actividad está en función de los ciudadanos y por lo tanto tenemos que tener capacitación, tener empatía por su situación y sobre todo tratar de encauzar algunos procedimientos que quizás por desconocimiento no sepan los términos. Y ahí viene justamente el procedimiento que la administración pública está para el servicio del ciudadano, no en contra del servicio del ciudadano. La legitimidad del Estado. Sé que en el día de hoy, en el contexto de hoy, con la política y todo eso, todo el tema de la corrupción y eso ha deslegitimado mucho al Estado. Pero el Estado es el ente que garantiza los procedimientos administrativos y el ente que protege al ciudadano a través del legítimo interés. Una buena redacción demuestra la legitimidad del Estado. Por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta de los documentos emitidos por la Contraloría, tienen un nivel de redacción muy superior, por ejemplo, a un documento emitido por una entidad de otro nivel. Por ejemplo, como un gobierno regional de
regularmente de provincia, que no tienen funcionarios tan capacitados. O quizás un documento de Defensoría del Pueblo, que tiene mucho más peso, o un documento del BCR. Todo eso da una imagen. Cada documento que se emite a un funcionario público proyecta una imagen de ese funcionario público para la ciudadanía y de esa entidad del Estado para la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un procedimiento, en este caso, un ejemplo de un procedimiento administrativo. En este caso he tomado como ejemplo la apelación. Lo primero que van a poner es el expediente, indicando el número de expediente, la sumilla, interpongo recurso de apelación. Señor, indicar la denominación de la autoridad a la que se va a impugnar. En este caso, si es, por ejemplo, se ha puesto como ejemplo el director del programa sectorial del UGEL de Virú. Puede ser, por ejemplo, el director del Hospital 2 de Mayo, o el director del Hospital Casimiro Ulloa, como ejemplos. Nombre y apellido del administrado, recuérdense, DNI, número, domicilio real, en donde viven, en conformidad a su DNI, ahí sale. Respetuosamente digo, recuerden, si eres empresa, vas a poner el nombre o la denominación de la empresa y el RUC en vez del DNI. Expresión concreta de lo que pido. Interpongo recurso de apelación para que se declare la nulidad total de la resolución X emitida en fecha X por contravenir la Constitución y la ley, y como consecuencia, Constitución y la ley es más genérico porque pueden ser unas leyes específicas dependiendo del acto administrativo, y en consecuencia solicito se declare fundado mi escrito de fecha tal sobre tal. Plazo para interponer el recurso. En conformidad con el artículo 218 del TUDO de la ley 2744, el término para la interposición de recursos es 15 días perentorios y deberá resolverse en un plazo de 30 días. El presente acto impugnatorio fue notificado en fecha tal, y ahí recuérdense que si notifican por correo, se cuenta a partir del día en que dan la recepción, por lo que el presente recurso es interpuesto entre el plazo de los 15 días hábiles perentorios. Fundamento del recurso. Ahí se basan en los fundamentos, en este caso, hacen un resumen de hechos y ponen en este caso por qué está equivocada la autoridad. O porque el acto administrativo que han emitido está incorrecto. Fundamento de derecho. En los artículos, en este caso, si es una municipalidad, tiene procedimientos administrativos diferentes, y si es, en este caso, una entidad ya como Contraloría, Defensoría, también tiene procedimientos administrativos diferentes, pero todos supletoriamente se basan en el texto único ordenado de la ley 2744, ley que regula los procedimientos administrativos en todo el Perú. En este caso, el artículo 220, el recurso administrativo se impondrá cuando la impugnación sustente es diferente a la interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, deben de dirigirse a la máxima autoridad que expide el acto que se impugna para que se eleve lo actuado al superior jerárquico. Ahora, medios probatorios. Si en el presente recurso se impugna dentro del presente expediente administrativo, para facilitar la labor de los administrativa, se adjuntan lo presente a la solicitud. Copia del DNI, y si es, en este caso, persona jurídica o empresa, copia del DNI del gerente general o representante legal, y la vigencia de poder de la persona, del representante legal, y copia del acto administrativo impugnado. Por lo tanto, conforme al presente artículo de 220 de TUDO de 2744, ley que regula el procedimiento administrativo a nivel nacional, solicito que se disponga de la elevación del presente recurso de apelación al superior jerárquico quien emitió el acto administrativo impugnado. El lugar en donde emite el recurso, por ejemplo, si estás en Lima, si estás en Callao, o si estás en Puno. Y en este caso, la firma del administrado que interpone el recurso. No necesariamente firma del abogado, pero ojo, y ahí viene el paréntesis. Siempre en esta vida, no lo digo porque quizás es mejor siempre hacerlo con un profesional. Hay un dicho en esta vida que dice, lo barato sale caro. Si no conoces los temas, y si vas a gestionar un recurso administrativo como una apelación, una reconsideración, a diferencia de un descargo, por ejemplo, que realizan en las papeletas de tránsito, te lo pueden declarar inválido y posteriormente, inclusive, tú puedes tener
eh, una multa inclusive mayor y con intereses. Por eso, siempre es importante que la autoridad o en este caso, quien emite el presente recurso tenga los conocimientos. O por ejemplo, si vas a apelar un certificado de numeración, que regularmente puede ser en paralelo con un abogado y un ingeniero o un arquitecto, porque ellos son los encargados de realizar, en este caso, el presente procedimiento. Entonces, como recomendación, siempre pueden ser los profesionales que saben, por algo han estudiado tantos años y por algo saben bastante. Y siempre, como todo en esta vida, lo barato sale caro. A los que quizás, usando una alegoría de fútbol, eh, si bien es la selección peruana, por tratar de ahorrarse el sueldo al exentrenador del señor Ricardo Gareca, al final terminó pagando más caro y no terminó clasificando posiblemente al Mundial. Quizás me equivoque, pero ese es el panorama. ¿Ya? Entonces, a ver, es el turno de ustedes más que nada de preguntarme, porque lo que les he expuesto es un término netamente de derecho. Entonces, quiero por favor que me digan qué es lo que no han entendido. Si pudieran hacer, no hay, no hay pregunta mal dirigida. Estoy acá para que ustedes aprendan. Por favor, remítanme las preguntas o lo que no les ha quedado claro, por favor. Pónganlo en el chat. Este, a ver, vamos a motivarlos un poco. Esto va para, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Seguro que entendieron todo, ¿no? Porque lo que les he hablado es un tema netamente jurídico. He tratado de que sea lo más dinámico posible, pero al ser un tema netamente jurídico, eh, les solicito que, por favor, remitan las preguntas que tengan que hacerme. Este, a ver, se voy a llamar voluntariamente, dado que al parecer, a ver, la señorita Brenda Ruiz. Si está presente, levante la mano. La, la señorita Jacqueline Corbacho. Si está presente, levante la mano. A ver. Si ponen una sanción administrativa y el titular ya no es propietario del inmueble hace muchos años, ¿qué procede? Procede en este caso, primero computar cuándo te ha notificado la sanción, porque la sanción viene en este caso con una notificación. Primero tienes que computar tu plazo. Lo segundo es verificar efectivamente que tengas toda la documentación. Lo tercero, en este caso, es ver, en este caso, si el titular ya no es propietario, te diría que sería un recurso de reconsideración, porque sería prueba nueva que le sustentarías los documentos del nuevo propietario. En ese caso, sí procede la reconsideración. A ver, si les ha quedado claro el recurso de apelación o alguna duda en la estructura, por favor. Tírenlo en el chat. Este, a ver, ¿qué es lo que entienden en este caso
A ver, vamos a hacer de nuevo un llamado. El señor Juan Juárez, estimado. A ver, ¿cuál es la forma en que uno, si he entendido, dentro de cuántos días se interpone el recurso de apelación? Escríbanlo en el chat. A ver. ¿Dentro de cuántos días es el plazo para interponer un recurso de apelación? A ver. ¿Alguien? Vamos, chicos, ya falta poco. ¿15 días? Cerca, pero no tan cerca. 15 días hábiles. Es el plazo para interponer un recurso de apelación. Pero esos días se consideran desde que estás válidamente notificado. En este caso, creo que había una alumna que era estudiante de recursos humanos. Como dato, para que en este caso lo consideres, en la parte de Sunafil te consideras válidamente notificado una vez que te entra a la casilla de Sunafil. O sea, si te entró, por ejemplo, el martes, hace 15 días atrás, y, no re- y recién revisaste un mes después, se le venció el plazo y ya no puedes interponer ningún recurso. Es por eso muy importante la revisión periódica de las casillas de Sunat, Sunafil. ¿Cuántos de acá son contadores? Levante la mano. ¿Nadie? También para la casilla de SUNAT, también es muy importante la contabilización de los plazos. Ya. Entonces, espero que haya quedado claro. Igual, 5 minutos antes de que acabe la clase, siempre hago una contestación de preguntas. Así que todas las preguntas que tengan, por favor, háganmelas saber. Voy dándoles quizás un incentivo para que me hagan preguntas. Después de la clase del día de hoy tenemos examen. Así que cualquier pregunta que quieran hacérmela, aprovechen en hacérmela. Voy a estar atento a sus preguntas. ¿Ya? Así que no se vayan de la clase a terminar, va a haber examen, en este caso. Y en este caso, como siempre en mi disposición, estoy atento a sus preguntas o dudas, observaciones y les voy a responder. Voy a darme un poquito quizás de más de plazo, donde siempre lo pongo a los 5 minutos antes de terminar la clase, pero para motivarlos quizás a escribirme más preguntas, voy a darles 7 minutos, o 8, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan en esta clase es que la administración pública se ha ido modernizando con los años. Ahora estamos en una administración pública digital, pero lo que sea digital no implica que vamos a dejar de tener obligaciones. Si uno tiene una casilla Sol, es mucho más fácil emitir un recibo por honorarios, es mucho más fácil hacer tu declaración jurada, es mucho más fácil solicitar que te devuelvan, en este caso, el excedente. Es mucho más fácil tramitar un documento vía mesa de parte digital que tramitarlo virtual. Es mucho más fácil utilizar la plataforma Pagalo.p que ir a Banco de la Nación y hacer una cola inmensa para hacer un pago. Entonces, todas esas facilidades vienen con una serie de obligaciones, las cuales, como les he consignado, son, si tienen una casilla en SUNAT, revisarla periódicamente. No les digo que la revisen todos los días como si fueran contadores, pero sí revísenla mínimamente cada mes, porque ahí les puede llegar una notificación. Y si no las saben subsanar en la oportunidad de vida, va a ocasionar en este caso un determinado perjuicio. Asimismo, la autoridad administrativa, ustedes, por la naturaleza en que somos, está siempre el principio de que siempre va a ser a favor del administrado de la interpretación. ¿Por qué? En la anterior clase les puse el ejemplo de los gatos. Que un administrado se queja de que están poniendo veneno en el parque Kennedy y matan a los gatos.
no ha sido muy preciso en su pedido, pero justamente por eso no le vas a denegar. Tiene que más bien encontrar lo que el administrado ha querido decir y sobre esa base responder, pero no responder por responder, sino responder de manera con criterios técnicos y ordenados. Ojo, eso va también para las personas que están en esta clase y que interactúen con el sector público. Recuerden, así ustedes le hayan puesto de la A a la Z a la autoridad, siempre hay un principio de debido respeto. Ninguna autoridad, en este caso, puede poner improperios dentro de un escrito de contestación, porque ya va en contra, justamente. Se tiene que usar un lenguaje técnico y un lenguaje formal. ¿Ya? Es por eso que el ejemplo que les planteé fue el ejemplo sencillo, en este caso, de la solicitud, en este caso, del vecino que lanza improperios. Pero esos improperios que lanza ese vecino pueden provenir también de otras personas. Y no por eso se va a contestar de esa misma manera. Siempre, pero eso no es una carta abierta que se exprese con la mayor soez posible. Por ejemplo, la presidenta hoy en día es muy impopular. Eso no les da el derecho a las poblaciones de todos los constantemente actúen una persona en diversos recursos administrativos, decirle corrupta asesina, y de mil improperios, a pesar de que muchas cosas puedan pensar que sí. Lo que pasa es que dentro de un procedimiento administrativo siempre está el debido respeto y el debido proceso. El debido proceso está el respeto a todas las partes por igual. Y también está, recuerden, en la Constitución establecida que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ya habrá un tribunal que resolverá esos puntos que están desconformes. Pues, siempre cuando presentemos algo, siempre en la vida, hay que hacer luego con el debido respeto que se merece, en este caso, la persona, la autoridad, así tengamos una total discrepancia. Véase los presidentes que hemos tenido, del presidente Pedro Castillo, el señor Boluarte, el señor PPK, el señor Vizcarra, pese a las consideraciones morales o discrepancias que puedas tener, siempre se tiene que guardar el debido respeto para que justamente un procedimiento administrativo se lleve de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces, teniendo todo esto articulado y de lado, vamos a, en este caso, señalar ya que todo este cambio ha ido por la modificatoria que les comenté al principio. Todos los procedimientos administrativos, la tendencia es que sean digitales, y que no sea en este caso netamente formal. Evitar el formalismo y poner los documentos administrativos, los recursos, en plataformas digitales de acceso al ciudadano. De acá al 2030 el Estado peruano tiene ya como el punto de la agenda que todo sea digitalizado y que todo tenga en este caso un conducto digital, todos los servicios en este caso. Y va en paralelo, porque ahora hasta la persona más pobre más pobre que tenga señal puede tener un precio módico con un celular. Ya no es un lujo como antes, ahora el celular es una necesidad. Y eso implica una serie de retos, porque ahora no en todo lugar puede llegar la señal, pero sobre esos retos vienen grandes desafíos y grandes soluciones. Como les prometí, quedo atento a sus preguntas. Recuérdense que el día de hoy hay examen, así que si tienen preguntas, por favor, formúlenlas. Dentro de esos 8 minutos yo las voy a proceder a responder. No hay ninguna, no duden en preguntar, voy a tratar de ser lo más conciso posible para contestar todas, pero bueno, veo que no hay ninguna pregunta. No tengan miedo en preguntar. La idea de la clase es que ustedes aprendan, en teoría. Así que
Bueno, voy a seguir entonces con algunas precisiones. Recuerden, el derecho administrativo es el derecho que rige a la administración pública. La gestión pública está orientada hacia los ciudadanos y no en viceversa. Entonces, vamos a entender a través de un ejemplo con nuestros compañeros, o con estos, en este caso, con los que estamos presentes. A ver, señorita Gloria Escobar, ¿está presente? A ver, quiero que me diga cuánto es el plazo para presentar un recurso de reconsideración. O me escriban. Si alguien sabe, por favor. Y me respondan si alguien también sabe cómo se redacta un documento administrativo. A ver. Lo hemos visto en la clase. A ver. También el señor Juan. A ver. ¿Cuántos creen en este caso que cuánto es el plazo y cómo se redacta un documento administrativo? Lo hemos visto. A ver. Ya, vamos a hacer un refrescamiento. Recuerden, todo documento administrativo debe ser, ¿cómo? Claro, preciso y sobre todo que se entienda. Recuerden la estructura. Tiene que tener un encabezado, la identificación del solicitante, exposición de hechos, petitorio claro. Si lo puedes expresar en una línea, mejor. Fundamentos normativos, documentos adjuntos, firma y fecha. ¿Ya? Ahora, la redacción. ¿Cómo lo redactamos en documento administrativo? Ya sea como ciudadanos o como autoridades o como funcionarios. ¿Cómo se redacta un documento administrativo? Se redacta de una manera concisa y clara. Recuerden, concisa, clara, que se entiendan todos los puntos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de recursos? El recurso de reconsideración o prueba nueva, la apelación dirigida al superior jerárquico, y cómo es la notificación. Recuerden, si les notifican en su correo electrónico, no es válido hasta que ustedes den el acuse. ¿Qué es el acuse? El texto que diga recibido conforme o recibido, o una comunicación que señale que el documento ha sido recibido por la persona que ha remitido su correo electrónico. ¿Ya? Recuerden, si tienen casilla, la casilla Sol, la casilla de la SUNAFIL, la casilla de Produce, o cualquier otra casilla, se consideran válidamente notificados al momento en que el documento ingresa a la casilla. ¿Ya? Y ahora, lo principal, si se dan cuenta en todo esto, es que sean concisos. Nada más. Sean concisos y sean precisos. La precisión en el documento es vital. Si puedes escribir en 5 palabras lo que escribiste en 4 párrafos, hazlo. Porque la autoridad requiere precisión, puesto que hay una carga. Mucha gente no sabe que dentro de la administración pública hay mucha carga administrativa y hay pocos funcionarios. Por lo tanto, la carga a veces es muy difícil de manejar. En cambio, cuando es un procedimiento administrativo de fácil manejo y está prácticamente todo claro, es mucho más fácil para el funcionario resolver. Por lo tanto, es un deber en este caso de los ciudadanos también ayudar un poco también en la administración administrativa, porque cuanto es más fácil, es más sencillo para responder y es más sencillo para justamente obtener el resultado adecuado. Y ahora, ¿cómo se identifica un administrado que es una empresa? Recordemos el ejemplo de la empresa Lagarto IRL.
Lagarto IRL identifica con su RUC. Es como su DNI. Y con su RUC tiene que identificarse con su gerente general o su apoderado en todo caso. ¿Ya? La persona jurídica, o en este caso la empresa, actúa a través de su gerente general o su apoderado. Si te notifican en la casilla, en este caso, de Sunafil, te considera notificado el día en que te notificaron de Sunafil. Y sobre todo, y lo más importante, siempre revisen las casillas. Todos tienen casilla electrónica, en este caso perteneciente a la SUNAT. Siempre revísenla una vez, al menos cada mes. Y recuerden, toda resolución administrativa emitida por autoridad debe estar motivada. En el caso que me ha mencionado su compañera, esa sanción de ser válida, de ser los fundamentos y de estar ahí, es nula. Por lo tanto, es apelable. Así que la autoridad, como seres humanos que están ahí, puede fallar. Y hay los mecanismos, y en la reciente clase he tratado de darles los mecanismos con los que pueden. Pero recuerden, y eso va en la vida y va para todo, lo barato sale caro. Al final, por querer ahorrar en no pagar un abogado, no pagar un contador, no pagar un arquitecto, en elaborar su recurso, al final van a terminar perdiendo el recurso y lo equivalente al tiempo y al dinero. Bueno, ya se acabó el tiempo. Desearles la mejor de las suertes en su examen. Quédense porque va a venir un examen en este caso. Y de nuevo, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.